Yo pregunté por chat y no estaban diciendo nada. Bueno, entonces, listo. Buenas tardes para todos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, actividad relacionada con la socialización de nuestro artículo Foundation for the Study Software Architecture, presentado por los estudiantes de octavo semestre del programa de Ingeniería de Sistemas de Unisan Hillsech Quinquira. Entonces, vamos a dar inicio. Me gustaría que dentro de esa sustentación la cámara estuviera activa para poderlos ver, para ver esas expresiones que ustedes van a estar adelantando en el momento de compartir. No tenemos límite de tiempo, no hay ningún problema con el límite del tiempo. Lo ideal es que a partir de esta actividad quiero evidenciar el trabajo en equipo, que es algo fundamental en la arquitectura de software, y que todo el tema quede comprendido. Eso es lo que quiero ver en estos casos. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda, pregunta o inquietud para comenzar? Nothing, teacher. Ok, listo. Entonces, vamos a comenzar. El auditorio es de ustedes. Ok, perfecto. Thank you. Entonces, como veníamos comentando ya, muy buenas tardes, ingeniero y compañeros. Hoy todo el grupo de estudiantes de la clase de Arquitectura de Software venimos a hablar sobre el artículo que lleva como título Foundation for the Study of Software Architecture, bueno, fundamentos para el estudio de la arquitectura de software, ¿no? Y al finalizar la exposición, todo el grupo, incluyendo pues al profesor, tendrá que participar en una dinámica dentro de Kahoot. Así que pues sin más rodeos vamos a empezar. Bueno, básicamente todo, sobre todo el documento, se trata de sentar las bases necesarias para lo que es la arquitectura de software, ¿no? Y en primer lugar, se planea una perspectiva para la arquitectura de software teniendo en cuenta lo que vienen a ser las disciplinas arquitectónicas que se han venido estableciendo acerca de la perspectiva del artículo, ¿no? El artículo presenta tres elementos, bueno, tres componentes, que son elementos, forma y justificación, donde los elementos son el procesamiento de datos o elección de conexión, elementos de conexión, perdón. La forma se define en términos de propiedades y relaciones entre los elementos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Las limitaciones de los dichos elementos, ¿no? Y la justificación, que básicamente es la que proporciona la base para la arquitectura en términos de restricciones del sistema, con mayor frecuencia derivan de los requisitos del sistema. Vale, para comenzar a hacer una especie de introducción sobre todo lo que viene a ser el artículo que se leyó, vale, pues gracias. En la década de los 70, el diseño de software llamó la atención de varios investigadores. Ellos pudieron detectar alguna respuesta a los problemas que en esos tiempos se presentaban en el desarrollo del software. Pero esto a gran escala. Básicamente daban algunas soluciones a los problemas que se presentaban en la década de los 60. Lo que tuvo mayor impacto fue el diseño en una actividad separada de la implementación. O sea, separaron esas dos cosas, que requieren notaciones técnicas y herramientas especiales. Y gracias a esto podemos ver resultados dirigidos hacia el mercado, como lo vienen a hacer hoy en día las herramientas de ingeniería de software asistidas por computadora. Siguiente, Vane, por favor. Ahora bien, en la década de los 80, el enfoque en la investigación de la ingeniería de software tuvo un cambio, ya que se alejó del diseño de software específicamente y más hacia la integración de diseños y el proceso de diseño en el contexto más amplio, en tanto al software y su gestión. Y para hablar de resultados se puede decir que gracias a esta integración, el concepto de apoyar la programación a gran escala ha tendido a disminuir la claridad y exactitud de distinto entre diseño e implementación. Desde aquí surgió como un problemita entre lo que viene a ser lo del diseño y la implementación. También en los años 80 se dieron grandes avances en la capacidad para describir y analizar sistemas de software, básicamente en cosas como lo vienen a ser las técnicas descriptivas formales y las nociones sofisticadas de la mecanografía que permiten razonar de manera más efectiva sobre los sistemas. Siguiente, Vane, por favor. Se cree que pues en los años 1990, fue la década de la arquitectura de software. En esta década la palabra arquitectura se vería en contraste con la palabra del diseño. Esto con el fin de recordar la idea general que se tiene en tanto la codificación, abstracción, estándares, formación formal y el estilo del que se venía planeando ya.
En esta década pudieron reexaminar el rol de arquitectura en contexto más amplio del proceso de software y la gestión de procesos de software, así como para ordenar las diversas técnicas nuevas que se han desarrollado. Los beneficios que tenían planeado para esa fecha eran que, uno, creo que ahí puedes pasar la manera, hay otra diapositiva. La arquitectura como marco para satisfacer los requisitos. Esa es la primera. Segundo, la arquitectura como base técnica para el diseño y como base de gestión para la estimación de costes y gestión de procesos. La tercera es la arquitectura como base efectiva para la reutilización. Y la cuarta es la arquitectura como base para el análisis de la dependencia y coherencia. Es por esto que el objetivo principal para esta investigación que se hizo a través del artículo fue el soporte para el desarrollo y uso de especificaciones de arquitectura de software. En pocas palabras, el artículo está destinado a sentar las bases para futuras investigaciones en arquitectura de software. Estas bases serán presentadas por mis compañeros a continuación, una por una, así que cedo la palabra a mi compañero David Espejo, que empezará hablando del desarrollo de una intuición sobre la arquitectura de software. Listo, vale. En cuanto a lo que vienen siendo las bases filosóficas de la arquitectura de software, pues este modelo cumple con unas bases filosóficas muy importantes y las cuales se basan en, primero, desarrollar una intuición sobre la arquitectura de software, esto a través de analogías con disciplinas existentes. La segunda es proponer un contexto para la arquitectura, para el software, la arquitectura de software en un paradigma de producto de varios niveles. Y la tercera es proporcionar cierta motivación para el software y pues para que la arquitectura de los productos básicos sean pues como una disciplina, bueno, como un tipo de disciplina separada. Siguiente, Iván. Bueno, en cuanto a desarrollar una intuición sobre lo de la arquitectura de software, es importante saber que no se tienen arquitecturas de software con nombre como tal. Realmente se tiene una cierta intuición de que existen diferentes tipos de arquitecturas de software, pero estas no se han formalizado ni institucionalizado. En cuanto a esto, pues se tiene claro que hay una gran cantidad de arquitecturas. Por esta razón se asignan algunas disciplinas arquitectónicas para así desarrollar la intuición sobre lo que es este tema. Por otro lado, la arquitectura de red y hardware, porque pues tradicionalmente se han considerado como fuentes de ideas para la arquitectura de software, y también la arquitectura de edificios. ¿Por qué? Porque es que este tipo de disciplina arquitectónica se hace llamar clásica. Siguiente, Don. Bueno, ahora, en cuanto a lo que es la arquitectura de hardware informático. La arquitectura de hardware pues tiene varios enfoques diferentes, pues que se distinguen por el aspecto del hardware que se enfatiza. Por ejemplo, las máquinas RISC, RISC, son un tipo de microprocesador que cumple con una especie de características bien definidas y fundamentales, las cuales, pues la primera es instrucciones de tamaño fijo y presentado en un reducido número de formatos, y también que solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. Entonces, pues el objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y pues reducir los accesos a memoria. Entonces, estos son unos ejemplos de una arquitectura de hardware que enfatiza el conjunto de instrucciones como característica importante. Ahora, siguiente, Mion. Existen dos características interesantes en lo que es el segundo enfoque de la arquitectura de hardware. Y pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque se enlazan con lo que viene siendo la arquitectura de software. Entonces, estas son que hay una cantidad relativamente pequeña de elementos de diseño
Y la segunda es que la escala se logra mediante la reproducción de estos elementos de diseño. Entonces, pues, podríamos decir que en la arquitectura de software se puede enfatizar que hay una cantidad excesivamente grande de posibles elementos de diseño. En cuanto a las escalas, pues estas no se logran replicando elementos de diseño, sino agregando elementos de diseño un poquito más distintos. Sin embargo, pues existen algunas similitudes. Por ejemplo, a menudo se organizan y se configuran arquitecturas de software de manera análoga a lo que vienen siendo las arquitecturas de hardware, pues ya mencionadas anteriormente. Y pues un ejemplo claro de esto es crear sistemas de software multiproceso y usar procesamiento en cadena. Y pues esto sería esta parte. Bueno, continuando para, digamos, la red de arquitectura. Bueno, básicamente en este se plantea como una comparativa con los elementos de diseño de una red que básicamente tiene conexiones y nodos. Dentro de este apartado, dos puntos a resaltar son la arquitectura, la arquitectura de red, que son, digamos, los componentes. Estos se dividen en nodos y conexiones y se tiene en cuenta que se consideran muy pocas topologías. Dentro de la arquitectura de software, también cabe destacar que se tiene en cuenta diferentes tipos de comunicaciones entre procesos. Siguiente, por favor. Bueno, para la arquitectura del edificio, se representan bastantes similitudes entre la arquitectura de edificios y la arquitectura de software. Ellas son las múltiples vistas, los estilos arquitectónicos, los estilos de ingeniería y estilos y materiales. Realizando una comparativa entre la arquitectura de edificios y la arquitectura de software, para ambos trabajos se tiene muy en cuenta las vistas acerca del planteamiento que se mostrará al cliente anterior a la puesta en marcha y al desarrollo, entre comillas, del proyecto. Según la arquitectura de software, al buscar se deben tener muy en cuenta los diferentes estilos de codificación, los cuales son eje fundamental dentro del desarrollo. También uno de los principios de relación entre la arquitectura de software y la ingeniería es que no todo involucra la estética, ¿sí? Para la comparativa que se presenta entre la arquitectura de edificios y la arquitectura de software, no todo tiene que ser estética, porque en muchas ocasiones, digamos, en un planteamiento que puede ser realizado en una hoja, puede salir, entre comillas, proyectos, ¿sí?, de gran avance o sí, que tengan que resalten. Es fundamental también tener en cuenta que para la arquitectura de edificios y la arquitectura de software se deben tener en cuenta los materiales con los cuales se realizan, ya que ellos siempre son la base de los proyectos, ¿sí? Es un punto muy a tener en cuenta porque siempre y cuando uno tenga presente que se realizan, o sea, los materiales con los cuales se realizan ciertos proyectos, son, entre comillas, las bases con las cuales se cimienta el proyecto. Bueno, ahora para la parte del contexto de la arquitectura, pues bueno, principalmente se hace una caracterización de la arquitectura en el contexto de todo el producto de software por el tipo de cosas que pues son importantes para esta parte. Entonces iniciamos con los requisitos y pues en esta parte se ve todo lo referente a la información, cómo se determina, el proceso y las características de la información, además de cómo el usuario necesita que esta información sea procesada por el sistema. Para la parte de la arquitectura, esta se ocupa pues, de la selección de los elementos arquitectónicos, de sus interacciones y las restricciones sobre esos elementos.
también de sus interacciones necesarias para proporcionar un marco y pues con esto satisfacer los requisitos y servir como base para el diseño. Ahora, en la parte del diseño, pues se hace referencia de la modularización y las interfaces detalladas de los elementos de diseño, sus algoritmos y procedimientos, y los tipos de datos necesarios para respaldar la arquitectura con pues, la finalidad de satisfacer los requisitos. En cuarta parte tenemos la implementación y pues esta en general se ocupa de las representaciones de los algoritmos y también de tipos de datos que satisfacen el diseño, la arquitectura y los requisitos. Y pues bueno, en general para los casos de un producto existen muchos modelos que se pueden implementar, pero pues para este proceso se simplifica de una manera porque pues se busca proporcionar una intuición sobre cómo se relaciona la arquitectura con los requisitos y el diseño de un sistema de software. A continuación, pues le cedo la palabra a mi compañera Santi. Gracias. Bueno, la motivación por especificaciones arquitectónicas. Bueno, la motivación arquitectónica se identifica por medio de una serie de factores que fueron dando lugar a la calidad y al costo de los distintos software que fueron diseñados para realizar las distintas tareas. Estos factores fueron evolucionando al transcurrir el tiempo y dieron lugar a dos grandes elementos más importantes en la motivación, que fue la evolución y la personalización. Bueno, mediante la evolución se identificaron diferentes caracteres, lo cual dio lugar a que se adaptaran y a que estos fueron evolucionando de acuerdo a los distintos cambios que se iban realizando por medio de los estilos arquitectónicos. Esto se dio a al creciente frágil en el sistema, lo que contribuyó a que se dieran lugar a distintos problemas, como fue la erosión arquitectónica. Esto representó las distintas infracciones dentro de la arquitectura por el aumento de los problemas dentro del sistema y la fragilidad que había dentro de él al momento de no poder realizar ninguna tarea. La otra fue la derivada arquitectónica. Esta representó una insensibilidad dentro de los sistemas, donde faltaba más coherencia y claridad para el momento de realizar los distintos problemas en las ramas que realizó la arquitectura. Y lo otro fue la personalización, que este sí fue un factor donde los problemas del software fueron causados por la falta de funcionalidades que se le asignaba por medio de la motivación arquitectónica. Esto inició en la construcción de los distintos software, dando como la etapa de recrear cada partecita del software, describiéndolo y dándole como una personalización más general por medio de las distintas plantillas arquitectónicas que se utilizaban en ese momento. Bueno, debido a eso, la motivación arquitectónica dio como una serie de características que fue prescribir, separar la estética, realizar análisis y expresar aspectos. Dentro de prescribir se encontraban las limitaciones que habían dentro de cada sistema, como fue la restrictividad y la permisividad dentro de las distintas generalidades que habían, y esto se realizaba por medio de los distintos grados que había dentro de lo relativo y lo absoluto. En separar la estética, esto era como la parte de la decoración del software, lo que ellos escogían como en la fase del diseño, para que así más adelante no hubieran distintos cambios. En expresar aspectos, esto se limitaba a las diferentes vistas que mantenía el sistema en diferentes partes, como era la tomada del cliente al usuario. Y en los en el realizar de los análisis, ahí se
ahí se miraba qué era la dependencia, la coherencia, y ahí se miraban los requisitos que se exigían para que cada sistema cumpliera con las funcionalidades que le exigía el usuario al momento de realizar esos estilos y los elementos arquitectónicos. Le doy la palabra a Juliana. Bueno, pues el modelo de arquitectura de software pues se usa en el campo de la arquitectura de construcción para proporcionar, digamos, una serie de ideas sobre lo que podría ser la arquitectura de software. Pues estos conceptos que observamos, el primero, pues el concepto de arquitectura de edificios, al que, digamos, como apelamos, es la definición estándar. Pues en este, el arte o la ciencia de la construcción, especialmente el diseño y la construcción de estructuras habitacionales. Pues también, como lo más relevante para nuestras necesidades, es la segunda, que es una forma o estructura unificada coherente. Siguiente, por favor. Bueno, pues esto infunde en nuestro modelo de arquitectura de software. Primero, pues presentamos nuestro modelo de arquitectura de software. Lo segundo es introducir la noción del estilo arquitectónico de software. Y por último, discutir la interdependencia del procesamiento, los datos y las vistas del conector. Siguiente, por favor. Bueno, una arquitectura de software es un conjunto de elementos que tengan como una forma particular. En este, pues, distinguimos tres clases diferentes de arquitectura de elementos, los cuales, pues, el primero es el elemento de procesamiento, que estos son aquellos componentes que suministran la transformación de los elementos de datos. El segundo elemento es de datos. Estos son aquellos que contienen la información que se utiliza y transforma. Y por último es el elemento de conexión. Son como el pegamento que mantiene unidas las diferentes piezas de la arquitectura. Siguiente, por favor. Bueno, la forma arquitectónica, esta consta de propiedades, relaciones ponderadas. Pues la primera, la ponderación, pues indica una de dos cosas. La importancia de la propiedad o la relación o la necesidad de seleccionar entre alternativas. Pues en esta algunas son preferidas como otras no. Las propiedades, estas se utilizan para restringir la elección de elementos arquitectónicos. Pues es decir, las propiedades se utilizan para definir restricciones sobre los elementos en el grado deseado por el arquitecto. Y por último, las relaciones se utilizan para restringir, digamos, la ubicación de los elementos arquitectónicos. Pues restringen como los diferentes elementos pueden interactuar y cómo se organizan entre sí en arquitectura. Pues al igual que las propiedades, pues las relaciones definen las restricciones mínimas deseadas, pues a menos que se indique lo contrario. Doy paso a mi compañera Vanessa. Bueno, del capítulo que estamos hablando, que es acerca del modelo de arquitectura de software, pues el cual le dio introducción a mi compañera Juliana, pues bueno, en este es importante hablar acerca del estilo de arquitectura. Bueno, pues según los autores de este artículo, Perry y Wolf, los estilos arquitectónicos incluyen lo que son componentes o elementos, conectores, estructuras y restricciones. Pues digamos que por decirlo así se podría afirmar que un estilo arquitectónico es aquel que abstrae los elementos y aspectos formales de varias arquitecturas específicas. En sí, pues un estilo arquitectónico es como menos restringido y menos completo que si habláramos de alguna arquitectura específica. Bueno, dada, digamos, esta definición de arquitectura y estilo arquitectónico, se podrían, digamos, sacar varios ítems, como lo es, no existe una línea divisoria donde termine el estilo arquitectónico y donde éste le da paso a la arquitectura. Por otro lado, se debe tener en cuenta que un estilo arquitectónico de una persona puede ser la arquitectura de otra. Un estilo arquitectónico
es el encargado de encapsular las decisiones importantes sobre los elementos arquitectónicos y enfatiza importantes limitaciones sobre los elementos y sus relaciones. Bueno, pues este estilo de arquitectura es, digamos, de bastante importancia porque podemos usarlo tanto para restringir la arquitectura como para coordinar los arquitectos y pues los colaboradores pues que hay en ellas. Por otro lado, tenemos la interdependencia de proceso de datos y pues encontramos tres puntos de vista bastante importantes, como lo es procesamiento, datos y conexiones, que en el capítulo anterior lo habíamos abordado. Sin embargo, acá digamos que también es importante tener como estos puntos de vista. Bueno, pues si se proporciona una vista de proceso a una arquitectura, el énfasis es como, digamos, como de bastante relevancia en este proceso. Es decir, vamos a tener una vista de proceso de arquitectura si el resultado se da bajo un flujo de datos, pero también podemos tener una vista de datos donde el flujo de datos se da en el flujo de procesamiento. Entonces, digamos, son dos aspectos de importancia. Bueno, en este capítulo también se sacan dos ítems importantes, como lo es que hay algunas propiedades que distinguen un estado de los datos de otro y que estas propiedades son el resultado de alguna transformación producida por algún elemento de procesamiento. Después de que tenemos claros estos ítems, podríamos decir que tanto los elementos de conexión son los mecanismos para mover datos de un procesador a otro y que a nivel arquitectónico es necesario siempre tener tres vistas y la capacidad de movernos libre y fácilmente entre ellas. A continuación vamos a tener en prioridad unos cuantos, bueno, los ejemplos en general. Dentro de esto es el compilador multifásico, que es uno de los pocos compiladores que normalmente son aceptados a gran escala. Y dentro de esto se dice que es el único estilo en el cual se espera que todos los ingenieros de software se capaciten. Estos normalmente son analizados en dos arquitecturas de compilación de estilo multifase. Una que es la que se organiza de manera secuencial y otra como un conjunto de procesos paralelos. Esto se dice que están conectados de manera compartida internamente. Antes de pues irnos como tal con los ejemplos, vamos a concentrarnos en ver el estilo arquitectónico que pues estos tienen en común. El estilo arquitectónico multifásico, que dentro de este se distinguen 5 fases, que es el análisis léxico, el análisis sintáctico, análisis semántico, optimización y generación de código. Dentro del análisis léxico, se dice que actúa sobre los caracteres de un texto fuente para producir tokens para el análisis sintáctico. Se preguntarán, pues, ¿qué son los tokens? Los tokens son cadenas de caracteres que tienen un significado coherente. En el análisis sintáctico se producen frases que son de definición de uso. Dentro del análisis semántico se realizan las fases de uso como fases de definición. Las fases de definición son cada uno de los elementos del programa que están asociados con la definición del elemento, lo que da como resultado fases correlacionadas. En la optimización se producen anotaciones de las frases correlacionadas, las cuales son anotaciones que se usan durante la generación del código fuente o del código objeto. Por último, la generación del código es considerada la preferida de todos, pero no necesaria, excepto del estilo. De esta manera, el estilo multifase reconoce los siguientes elementos, que se dividen en dos categorías.
los de procesamiento y los de datos o caracteres. Que dentro de los procesamientos están los lexer, que son programas, que es un programa para generar analizadores de léxicos. El parser, que son programas informáticos que analizan una cadena de símbolos según las reglas de una gramática formal o una gramática que ya esté como tal infundida dentro de algún tipo de programación. Está el semanto, que es el campo que tiene que ver con el estudio riguroso desde el punto de vista matemático. Está pues la parte de optimizar y generar código. Dentro de los datos y caracteres están los tokens, que como hablamos, son cadenas de caracteres que tienen un significado coherente. Que esto va dentro del lexer, que como tal es la gramática. Dentro del parse, que es la gramática que va en la forma de programación. Están las frases correlacionadas, las frases anotadas y el código fuente o de objeto. Dentro de este estilo no se manifiestan los tipos de conexiones como tal, y mucho menos se especifican o se dicen qué tipo de estilo se debe tener al momento de hacer las conexiones. Pero estos sí son utilizados y tienen un impacto demasiado grande o profundo en la arquitectura resultante. La forma se expresa mediante propiedades ponderadas y las relaciones generadas entre diferentes elementos. Por ejemplo, la optimización y las frases anotadas deben conectarse juntas, son elementos preferidos y no necesarios. ¿Cómo se puede explicar? De esta manera. Los tokens y las frases de definición. Estas están relacionadas, ya que los tokens están construidos por una secuencia de caracteres, que son las frases de definición, y las frases de definición es una secuencia de tokens. La arquitectura secuencial es en la que cada fase realiza y termina su función antes de que comience la siguiente. Podemos decir que los elementos de datos que se pasan directamente de uno al otro. Esto lo que nos quiere decir es que sin haber cumplido los requisitos. Espera, es que me llegó el sol y no me respira. Un segundo, perdón. Ya, ahora sí, profe. Perdón. Lo que está diciendo es que la arquitectura secuencial es en la que cada fase realiza y termina su función antes de que comience una nueva fase, en la cual los elementos de datos se pasan directamente de uno al otro, lo que nos quiere decir que antes de comenzar algo, toca terminar. Y esto se maneja en esta secuencia. Se ha descubierto que la vista de datos se captura mejor mediante una noción de lo que llamamos propiedades orientadas a la aplicación. Siguiente, por favor. Las propiedades orientadas a la aplicación son las que describen los estados de una estructura de datos que son importantes para los elementos de procesamiento que manipulan esa estructura. Se pueden utilizar como para controlar el orden de procesamiento, ayudar a definir los efectos del elemento, e incluso ayudar a definir operaciones que necesiten los elementos para lograr sus efectos. Una de las propiedades que podemos aplicar son las siguientes, que son las has all tokens, que tiene todos los tokens, que es un estado producido como resultado del análisis del léxico del texto del programa necesario para el analizador para realizar el proceso. Como podemos observar en la imagen, ahí va la secuencia, que el siguiente sería has all phrase, que tienen todas las frases, que es un estado producido por el analizador
necesario para que el semántico comience a procesar. El siguiente sería has all correct parts, que tienes todas las frases correctas. Bueno, no recuerdo bien cómo era eso. Que es un estado producido por el semantor necesario para optimizar y generar el código que ya se está procesando, como podemos observar en la imagen. Y la siguiente sería ya has all optimization anotación, que ya se tiene todas las anotaciones de optimización, que es un estado producido por el optimizador preferido para que el generador del código comience ya como a procesar, a producir dicha aplicación. Ok, bueno, el siguiente que tenemos es el proceso paralelo en el caso de la arquitectura de estructura de datos compartidos, en donde pues empezamos diciendo que teniendo ya como tal el desarrollo anterior en la estructura secuencial, pasamos a esta que es la del proceso paralelo, en donde vamos a hacer una suposición y en la que es el rendimiento, que pues en este caso va a ser de suma importancia, y lo que deseamos es optimizar la velocidad del compilador tanto como sea posible, ¿no? Entonces para ello, una posible solución es adoptar una arquitectura que trate los elementos de procesamiento como procesos independientes. Es allí donde entra el proceso paralelo. Entonces, bueno, ¿qué es el proceso paralelo? Iniciando por ahí, ¿no? Es un método de computación que consiste en ejecutar dos o más procesadores, pues para manejar partes separadas de una tarea general, ¿no? Entonces lo que hace como tal es dividir diferentes partes de una tarea entre varios procesadores. Esto con el fin de ¿qué? De ayudar a reducir la cantidad de tiempo para ejecutar un programa. Entonces, podríamos afirmar que cualquier sistema que tenga más de una CPU, en este caso, puede realizar un procesamiento paralelo, así como pues los procesadores también de múltiples núcleos, que pues ahora ya se encuentran comúnmente en las computadoras de hoy en día, ¿no? Bueno, el procesamiento paralelo, perdón, se utiliza también comúnmente pues para realizar tareas y cálculos complejos, ¿no? En este caso, pues, podríamos tomar como ejemplo a los científicos de datos, que son quienes comúnmente hacen uso de este procesamiento para tareas de computación y pues uso intensivo de los datos, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona como tal el procesamiento paralelo? Pues por lo general, como venía diciendo, se divide una tarea compleja en diferentes partes. Pues en este caso podríamos hablar que con una herramienta de software y esta herramienta como tal asignará cada parte a un procesador. Luego, pues cada procesador resolverá la parte que le corresponde y al final los datos se envuelven, o bueno, vuelven a ser ensamblados, por decirlo así, mediante la herramienta de software, pues para leer como tal una solución o ejecutar la tarea final, por decirlo así. Entonces, digamos que por lo general cada procesador pues funcionará normalmente en este caso y pues realizará tareas en paralelo justamente, de allí su nombre, según las instrucciones que se le estén dando como tal, ¿no? Digamos que los procesadores también pues obviamente dependen del software, en este caso pues para comunicarse entre sí y para que puedan mantenerse sincronizados con respecto a los cambios en los valores de los datos, ¿no? Pues también suponiendo que todos los procesadores permanezcan sincronizados entre sí, ¿no? Y como venía diciendo, pues al final de la tarea, el software lo único que va a hacer es tomar los resultados y encajarlos todas las piezas en un solo dato, por decirlo así, y entregarlas juntas. Bueno, de aquí pasamos como tal a los tipos de procesamiento paralelo en este caso, en donde podemos hablar de que existen varios tipos de procesamientos. Entre ellos hablaré de los dos más comunes, que son el SIMD, no sé Vanessa si puedes pasar por favor, y el MIMD, en donde el SIMD pues es una sola instrucción de datos múltiples. Y en este caso, pues es una forma de procesamiento paralelo, ¿no? Es la que una computadora, pues, tendrá dos o más procesadores que siguen al mismo conjunto de instrucciones, mientras que cada procesador individual maneja datos diferentes. En este caso, el SIMD se utiliza normalmente, pues, para analizar grandes conjuntos de datos que se basan en los mismos puntos de referencia especificados, ¿no? Y ya por la parte del MIMD, podemos hablar de que también podemos hablar como de múltiples datos de instrucción múltiple. Y es otra forma común de hablar del procesamiento paralelo. En este caso, pues cada computadora tiene dos o más de sus propios procesadores y pues obtendrá datos de flujos de datos por separado.
Como tercer tipo de procesamiento paralelo, pues un poco menos utilizado, se incluye el MISD o datos únicos de instrucción múltiple, en donde pues cada procesador utilizará un algoritmo diferente con los mismos datos de entrada. Ya para finalizar, justamente termino con una diferencia entre procesamiento en serie, o en este caso secuencial, y paralelo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el procesamiento paralelo pues, puede completar varias tareas utilizando 2 o más procesadores, y en este caso como tal se realizan de manera paralela. En cuanto al secuencial, pues como digo, también llamado procesamiento en serie, solo completará una tarea a la vez utilizando un procesador. En este caso, si una computadora necesita completar varias tareas asignadas, pues completará una a la vez, ¿no? O sea, entre una, ¿cómo lo explico? Sí, o sea, una, por decirlo así. Entonces, si una computadora en este caso ya necesita el procesamiento en serie, pues necesita completar tareas complejas, entonces tomará obviamente más tiempo como venía haciendo en comparación con el proceso en paralelo. Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre el procesamiento en serie y en paralelo. Listo, buenas tardes. En este segmento hablaremos de algunos beneficios derivados de la arquitectura del software. Bueno, como ya lo sabemos, el uso de la arquitectura del software en el contexto de los requisitos y el diseño, pues proporciona en sí el marco dentro del cual se satisfacen los requisitos del sistema y pues en sí proporciona la base técnica y administrativa para el diseño y pues para la implementación de este sistema. Tenemos dos beneficios, los cuales son en sí pues los tipos de análisis que las especificaciones de la arquitectura del software nos permiten realizar, y el otro que sería pues los tipos de reutilización que obtenemos de nuestro enfoque a la arquitectura del software. Siguiente, Vanesita, por favor. Bueno. En cuanto a la arquitectura y el análisis del software, se puede decir que además de proporcionar documentación clara y precisa, en sí el propósito principal de estas especificaciones es proporcionar un análisis automatizado pues, de los documentos y así exponer varios tipos de problemas que pues de otra forma, de otra manera pues pasarían desapercibidos, ¿no? En sí pues hay dos categorías principales de análisis pues, que se deben realizar. La primera sería análisis de consistencia y la otra sería análisis de dependencia. Bueno, en cuanto a la coherencia, se producen varias dimensiones, ¿no? Pues se puede decir que se habla de coherencia dentro de la arquitectura y los estilos arquitectónicos, y pues la coherencia de la arquitectura con los requisitos, y por último, pues la coherencia del diseño con respecto a la arquitectura. Bueno, para esto pues también se requiere proporcionar y respaldar alguno de los siguientes análisis, ¿no? Que sería el primero, la coherencia, que tendría que ser de las limitaciones del estilo arquitectónico, y no solo en eso, sino también la coherencia de las limitaciones arquitectónicas. Tenemos también la satisfacción, la cual debe ser de los estilos arquitectónicos por una arquitectura, y también la satisfacción de la arquitectura por el diseño. También podemos ver que está el establecimiento de dependencias, está entre arquitectura y diseño, y también entre arquitectura y requisitos. Y además, para finalizar, tenemos la determinación de las implicaciones de los cambios en arquitectura o en el estilo arquitectónico. Esto sobre el diseño y los requisitos, y pues también de forma viceversa. Sí, pues le cedo la palabra a mi siguiente compañero. En la arquitectura hay problemas de uso y reutilización.
encontramos principalmente que tendremos en cuenta el esfuerzo que realizan los demás diseñadores, programadores, arquitectos, de manera general, y los reutilizamos pues para actualizaciones, nuevos componentes, nuevos sistemas. Pues también se puede utilizar como parte de complemento y unir varios sistemas y hacer uno solo. Pues no todo esto pues es relativamente bueno. Tiene un pequeño problema del cual les comentaré más adelante. Pues el problema trata de que esos esfuerzos no se pueden usar del todo, el código, el diseño ni demás, pues la utilidad tiene ciertos límites y ciertas restricciones, las cuales consisten en que se pueden usar los diseños, pero deben de ser modificados porque no se pueden implementar. Lo que quiere decir es que si hay un diseño de un sistema, se puede usar como el esquema, código fuente, algo más, pero no se puede implementar en otro sistema mucho del otro sistema. Lo que quiere decir que se debe simplemente tomar lo más importante de dicho sistema para complementar nuestro sistema. Pues tenemos como un ejemplo, una biblioteca que maneja un sistema para agendar, compartir libros y demás. Pues ellos simplemente comparten dichos libros y demás, pero pues no se puede manipular el sistema por completo, sino simplemente tomar partes de ella. Pues también hay una dificultad que también puede ser una desventaja al momento de usar este método, porque se debe tener mucho cuidado, porque si se utiliza, uno tiene que revisar primero todo el sistema y ver qué se puede tomar de eso. Entonces puede que se invierta el tiempo revisando el sistema para tomar lo importante de él, pero puede que nos encontremos con que el sistema no se puede reutilizar nada. Depende la restricción del sistema con el que estemos manipulando y usando. También tenemos que, pues, el enfoque principal de la arquitectura, pues, es la identificación de propiedades, de relaciones importantes y las limitaciones de los componentes necesarios para la arquitectura. Lo que quiere decir que necesitamos, como por obligación, revisar el sistema, si podemos acceder a él o no podemos hacer para usar ciertas características de él. Le doy la palabra a mi compañero Milton. Bueno, Inge, como pues mi compañero Milton no pudo asistir, entonces pues yo me haré cargo de las conclusiones. Entonces pues, en cuanto a las conclusiones, tenemos que pues primero la arquitectura de software durante los últimos años se ha dirigido a mejorar los procesos de software que pues van asociados a lo que son sistemas más grandes y más complejos. También la formulación de un modelo de arquitectura de software que enfatiza los elementos arquitectónicos de lo que son los datos, el procesamiento y la conexión. También se comienza a abordar sobre la situación estableciendo una intuición y un contexto para lo que es la arquitectura de software, basándose en un estilo arquitectónico.
También se tienen en cuenta pues 3 grandes personajes, los cuales fueron Schwanke, Shashman y Shaw, los cuales pues dieron algunas técnicas sobre lo que viene a ser las técnicas de arquitectura de software. Y pues el artículo como tal ofrece la conjetura PER, y esta es la razón de tan lento lo que viene siendo el progreso de desarrollo y la evolución de los sistemas de software. Y pues por ello es que hay muchos carpinteros y contratistas capacitados, pero que no tienen, digamos, esas habilidades como tal los arquitectos. También por otro lado, se enfatizan los elementos arquitectónicos, enfatizando relaciones, propiedades y capturando limitaciones con la realización y pues la satisfacción como tal. One moment. Okay. And finally, this is the reference, Perry and Wolf, 1992, Foundation for the Study of Software Architecture, Software Engineering Notes, ACM 6 Soft, page 1 to 13. Read to you 25 August 2021. This article was used for the investigation. Diego, please. Ok, creo que ya me están viendo. Sí, ahora sí ya me. Bueno, como tal, me gustaría hablar de la dinámica como tal que tuvimos con nuestros compañeros. Primero que todo, antes de hablar de la dinámica, dado que pues yo les soy sincero a todos, no soy de trabajar en grupos muy grandes, y la verdad yo tenía ese pensamiento como que ahorita el grupo va a ser muy muy pesado para trabajarlo o algo así, pero fue todo lo contrario. La verdad fue un trabajo en equipo bastante bueno. Como el profe se dio cuenta ahorita, nuestro compañero Milton no pudo asistir a clase, entonces estábamos en el grupo como que bueno, ¿qué hacemos? Y varias gente como que no, pues si quieres yo los digo, no hay problema, y el otro no, tranquilo, yo lo puedo decir. Entonces me gustó la dinámica como tal, me gustó la participación de todos mis compañeros, la verdad. O sea, me pareció un trabajo en equipo bastante bueno. Me gustó mucho trabajar en un equipo tan grande, la verdad, no lo esperaba y me pareció súper chévere. Bueno, ahora bien, para hablar de lo de la dinámica, el profe y todos los compañeros, porfa, van a abrir este link para comenzar a hacer lo que viene a ser la dinámica. ¿Vale? Ahorita mi compañero... profe, una sugerencia. Su merced no sabe cómo es la dinámica. Entonces, mi compañero Nicolás Murcia va a compartir pantalla. Él va, en la pantalla de él, se va a ver las preguntas y las respuestas. Pero en el Kahoot de usted, donde usted va a estar, solo se van a dar los cuadraditos de respuesta y los colores. O sea, no sean las preguntas, salen las respuestas, ¿listo? Entonces, mi sugerencia, si tiene un monitor más o menos amplio, es partir la pantalla en 2, o si tiene 2 monitores, pues perfecto. Es que comienza a derrochar el dinero acá y uno apenas aquí con la pantalla del celular. Y entonces, puede tomar en una pantalla lo que viene a ser su Kahoot, y en la otra pantalla lo que viene a ser la presentación de Meet, para que su merced pueda visualizar las preguntas y las respuestas. Igualmente, sé que algunos no pueden tener las 2 pantallas, entonces igual mi compañero Nicolás va a leer cada pregunta una por una y su respuesta, ¿ok? Entonces, nada, la idea sería que todos abran el Kahoot y ya anotamos el código para que todos comiencen a entrar. La idea es que entren con su nombre propio, no vayan a entrar con nombres aleatorios. Exactamente, entonces este código que está acá en pantalla, pues si quiere lo anotan, o si no, pues más fácil se los dejo ahí en el... Eso, mejor. En el chat del Meet. Entonces, pues la gracia es que la mayoría entre, claramente también el profesor, si nos está escuchando. Entonces, pues los esperamos. Nicolás, ¿usted le configuró algo? Porque ahora para escribir el nombre salen nombres aleatorios. Sí, a mí tampoco me deja escribir mi nombre. Ahorita estaban los nombres. Crazy Tiger me aparece. Sí, a mí me salió Silver, yo no sé qué. Espere. ¿Qué hizo? Espere.
Ahorita estaba bien, ¿qué pasó? No, es que leí acá en opciones, espere ya. Ahora sí, ya. Entonces vuelva a mandar el pin que Ya, sí, sí. Relajas, qué pena. Creo que ya, ese es el pin nuevo. Ya se los vuelvo a pasar por el chat. A la ver unas en Tigers. Vaya, ya hay 3, 4. No sé si sea solo yo, pero creo que Nicolás solo presenta Sí, Nicolás, una creo que todo que ventana. presente No la otra sé. ventana, porque está presentando la del Kahoot y no la de donde están las preguntas. Es que esto Me imagino que de pronto salen dos pantallas diferentes, entonces por sí, si es acaso. que, es que como son la misma, el Ah, ok, mismo ok. nombre, creo que ya están viendo la que es. Sí, perfecto. ¿Sí? Esa es. Listo, pues. Pues ya está Sandy, está Yael, Nicolás, Sacauri, Juliana, está Vanessa, Santiago, David, Juan Falta Diego, el... falta el... ya está. Ahí entra, esa es. 2, 4, 6. Aunque pues, la idea es que todos entren, ¿no? Obvio. Somos 14, Falta bueno, somos 13 en Freddy, ya total. entró Freddy, José, José. falta Ana Sandy, ya está. ¿Ese es David Sierra o David Santiago? Ah, no, Santiago Correa está diferente. Listo, perfecto. Entonces hay 2, 4, 6, 8, 10, 11. Creo que solo somos, ¿no? ¿O quién falta? Ah, falta Miguel. Falta Miguel. Falta Miguel. Miguel se va a Falta Miguel. conectar. O el Miguel. internet está jodiendo. Miguel. Bueno. Vamos a empezar en 10 segundos. Sí, para no alargar tanto, aunque pues, la idea es que Miguel entre. Pero como tampoco habla, entonces, pues, no sé. Vea, ya entró, Bres. Entremos Esa ya. era. Empezar. Vamos a ver. Según el artículo, lo importante de un estilo arquitectónico es... Bueno, entonces las opciones de respuesta en la primera pregunta son: la A es encapsula decisiones importantes sobre los elementos arquitectónicos y enfatiza importantes limitaciones sobre los elementos arquitectónicos y enfatiza importantes limitaciones sobre las conexiones. C, las dos son ciertas, D, ninguna. Pueden contestar. Bueno, tenemos 5 segundos para dar la respuesta. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, siguiente pregunta. De verdadero y falso. Entonces, 3 puntos de vista importantes en la arquitectura del software son los procesamientos, los de procesamiento, datos y conexiones. ¿Es verdadero o falso? Listo. 5, 4, 3, 2. Listo. Siguiente pregunta. Va ganando Juliana. Mucha atención la de Juliana. ¿En qué década se cree que fue la década de arquitectura de software? ¿En 1980, 1990, en el 2000 o en 1970?
Listo. Siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es una de las disciplinas arquitectónicas intuitivas que se tienen en cuenta en la arquitectura de software? Una de las respuestas es arquitectura de red, la otra arquitectura de edificios, la otra es arquitectura de hardware o, por último, todas las anteriores. Listo, voy a omitir la respuesta en 5, 4, 3, 2 y 1. Bueno, siguiente pregunta. Dice, la quinta pregunta dice, de los 3 tipos de arquitectura de elementos, ¿cuál es el que contiene la información que se utiliza y Me transforma? pasó igual El primero es, que a todos se ¿qué desconectó. pasó? Se desconectó. Sí, a mí también se me desconectó. A mí también. El internet. Se cayó y no se volvió a parar. ¿Y ahora? Sí, internet Malagón es más malo. Entonces, vea, conexión perdida, no Es actualiza. que tengo, vea, el internet lo tengo a ver si... Ya, ya ya, apareció. Ya apareció, ya. Ya. Por favor, ¿puede volver a leer la pregunta, Bueno, compañero? de los 3 tipos de arquitecturas de elementos, ¿cuál es el que contiene la información que se utiliza y transforma? Uno de ellos es elementos de procesamiento, elementos de conexión, elementos de datos o ninguna de las anteriores. Esas son todas las respuestas que hay para esta pregunta. Voy a omitir la pregunta en 5, 4, 3. Listo, gracias. Siguiente pregunta. Bueno, la pregunta 6 dice, ¿qué propiedad orientada a la aplicación es resultado del análisis del léxico? Pues como primera tenemos has all phrases, la otra es has all tokens, la otra es has all optimization annotations y por último tenemos has all correlate. Entonces, bueno, siguiente pregunta. Bueno, la séptima pregunta, ya casi acabamos, no se desespere. Dentro de la arquitectura de edificios y la arquitectura de software se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, primero de ellos, múltiples vistas. El otro es estilos de ingeniería y materiales. El otro es estilos arquitectónicos y por último, todas las anteriores. Listo. Siguiente pregunta de verdadero y falso, la cual se da por un enunciado que dice, la coherencia se produce en varias dimensiones, coherencia dentro de la arquitectura y estilos arquitectónicos, la coherencia de la arquitectura con los requisitos y coherencia del diseño con la arquitectura. Las dos opciones son verdadero y falso.
Listo, la siguiente pregunta dice, ¿cuáles de los siguientes grupos corresponde a tipos de procesamiento paralelo? Entonces tenemos secuencial paralelo o por capas, como otro tenemos tokens, characters y phrase, ese sería lexer, parser o semantor, y por último tenemos CIMD, MIMD y MISD. Siguiente pregunta. Bueno, la pregunta 10 y penúltima dice, para que no se estresen, ¿no? Dentro de las características nombradas en el contexto de la arquitectura, ¿cuál de estas no se nombraba? Entonces, como posibles respuestas tenemos requisitos, tenemos también el diseño, arquitectura y por último, modelado. Recuerden, ¿cuál de estas no se nombraba? Ahí les ayudo para que... Listo, siguiente. Y para culminar, tenemos la última pregunta que dice, ¿cuál es la restricción al momento de aprovechar y reutilizar los componentes del sistema? Entonces, tenemos la investigación, tenemos el diseño, tenemos la implementación y también para terminar tenemos ninguna de las anteriores. Listo, muchas gracias. Para terminar, vamos a ver cómo nos fue. José quedó de terceras, Juan Diego de segundas, y pues creo que la que más puso atención a la clase fue Vanessa. No sé, hay como un tráfico de influencias. ¿Será? Uy, profe, Bueno, yo ¿cómo pensé que el profesor iba a quedar de primeras. ¿Esto qué No, pasa? porque, a ver. A ver si prestó, no, es que aquí se ve si prestó atención a la exposición, porque es que estoy muy Y libremente, dice- podía estar en WhatsApp, podía estar viendo videos en Facebook, y la idea era que estuviera pendiente. Cada pregunta fue respondida correctamente por más del 65% de los jugadores. Eso significa que en esta clase nos merecemos un 5. Básicamente, en pocas palabras. Take it easy. Vea, y hasta lo dice en inglés el chico Malagón. Of course, teacher. Bien jugado. I think. ¿Qué piensas? Ok. La nota. Listo, muchachos. La verdad me gustó mucho la dinámica, me gustó cómo lo manejaron, lo abordaron. Esa reflexión que al principio hacía, perdón, al finalizar la presentación hacía Juan Diego. Sí, eso es. Y eso es básicamente lo que sucede con el software. Cuando nosotros adelantamos trabajo y más en trabajos de equipo, ¿sí? Yo soy una de las personas que nunca recomiendo el trabajo en equipo, yo personalmente, ¿sí? Yo tengo de pronto una deficiencia en ese sentido y es que soy muy impaciente, entonces las cosas deben hacerse ya y se deben hacer ya o ya y como deben ser. ¿Sí? Entonces, cuando ya se empieza a trabajar en equipo, ya es donde tenemos inconvenientes, porque tenemos que sopesar esas dificultades para poder llevar, y además que cuando trabajamos con software puntualmente, ¿sí? Cuando trabajamos con software, debemos tener muy en cuenta que van a haber procesos que se deben determinar, hay procesos que
que van a demorar unos más que otros, ¿sí? Que pueden existir algún tipo de dificultades, porque recordemos que en toda esa parte del desarrollo de software, y yo les decía, creo que en la clase pasada o antepasada, en lo relacionado con los riesgos, que los riesgos no se eliminan, ¿cierto? Los riesgos se mitigan, se controlan, pero no se pueden eliminar. Entonces, importante tener en cuenta toda esa parte y analizar todo eso. Entonces, algunos de pronto suelen decir que cuando yo contemplo como riesgo la muerte de una persona integrante del grupo es ser ¿cómo se llama? Es ser exagerado. No, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que todo puede suceder, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula mágica para no morir, para no tener un accidente? No existe, ¿sí? Entonces, esos riesgos nosotros debemos contemplar en todos los aspectos. Incluso cuando se habla del sistema de gestión de calidad de las empresas, se habla de todo eso. Nos dice David, el show debe continuar. Sí, exactamente. No quiere decir que no se valore la vida de la persona, no. Lo que pasa es que, exacto, ante la planeación, ante cualquier cosa que pueda suceder, debemos tener en cuenta esa opción para seguir trabajando. Entonces, nada, felicitarlos. Congratulations. Excellent job. Entonces, nada, no sé si tengamos alguna duda, pregunta o inquietud al respecto. Dije, pues por mi parte no hay dudas como tal. Sí quería como decir que sí me gustó también trabajar en equipo, la verdad. Y pues también le agradezco a mis compañeros por su disponibilidad y todo. De nada. Hablando en serio, pues profe, yo también quería como justamente opinar al respecto, pues porque como venimos comentando, como que no somos estudiantes de trabajar mucho en equipos grandes, y pues justamente esta actividad se nos dio muy bien realmente. Digamos que la mayoría estuvimos de acuerdo, justamente pues compartimos horarios para que todos pudiésemos participar de la actividad, y justamente creo que como resultado obtenemos pues el buen trabajo que se ve en la exposición como tal. Entonces pues me permito en este momento pues felicitar a todos los compañeros realmente, y pues porque siento que hicimos un buen trabajo como equipo realmente. Entonces ahora esperar la nota. Y la seguirán esperando. No, ¿cómo así? Listo, muchachos, no, súper bien, no se estresen por eso. Me toca hacer la planilla, quiero hacer la planilla para que quede el reporte así, para ir trabajando y demás. Felicitarlos, si no hay dudas, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Quisiera de pronto, me mencionaban que Milton había faltado, por X circunstancia, quiero saber ya por interno, que me indiquen si hay algún tipo de excusa. Sí, miren que aquí en este caso pasó algo que debemos prever. Yo no creo, no sé, si de pronto a alguno de ustedes se le ocurrió pensar que en este momento, y con Juan Diego lo íbamos hablando, yo en algún momento le dije a Juan Diego, le dije, no lo estoy viendo en cámara. Me dijo, sí, mire, yo tengo la cámara prendida, pero aquí no se veía. Pasó con varias personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién fue? Creo que fue David, quien mencionó que Milton no estaba y que por eso él hacía las conclusiones, ¿sí? No sé si ustedes contemplaron eso. Eso es un riesgo. El compañero no estaba, no asistió, preciso en ese momento se quedó sin luz. Yo tengo... entonces yo tengo, ¿cómo se llama? Yo tengo, ¿cómo se llama? Dime, Vanessa. Inge, para responderte, la verdad no teníamos previsto esto. Realmente, digamos que estuvimos coordinando varias reuniones en las cuales todos participamos y ninguno faltó. Entonces, como que siempre había muy buena disposición de todos y compromiso. La verdad, creo que sí debió se le debió haber representado algo, porque cuando yo estaba compartiendo la pantalla, me estaban llamando. Pero pues yo no pude contestar, pues obviamente porque tenía que estar pendiente de las secciones de cada uno de mis compañeros. Así que creo que él me llamó
pero pues no pude atender la llamada, entonces yo supongo que tuvo problemas de conexión. Vale, ya le doy la palabra a Juan Diego y a José Duan. Les iba a decir algo, hay un grupo que tengo de estudiantes de, creo que eso es quinto semestre. Los tengo como desde segundo, no recuerdo si primero o segundo, pero es un grupo que, mejor dicho, a ese grupo le pasa de todo. Ayer en un trabajo, les he hecho cuento ahí, a uno se le cayó el tinto sobre el computador, que no le funcionaba la herramienta. Sí, entonces yo decía, bueno, pero excusas en todo momento, como que a mí ya quien dijo aquí solito me da la risa de escuchar esas excusas. Yo apenas leía, veía, no más. Sí, entonces eso de manejar eso, tenemos que tener muy en cuenta que en cualquier momento puede pasar. Volvemos a los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, Vanessa tenía que estar pendiente de la presentación, no podía dar de pronto, ¿cómo se llama? Atención a otra cosa, porque si de pronto ella se ponía a atender a otra cosa, iba a quedar mal el grupo, ¿cierto? Porque ella era la encargada de adelantar eso, ¿vale? ¿Qué nos iba a decir Juan Diego y José Duan? No, pues nada, yo más que todo lo voy a decir como que, pues, por parte, cuando todo el grupo decimos como que, bueno, si vamos a hablar por partes, la idea es que obviamente todos lean el artículo, si sea solo una vez, ¿no? Y pues le dijimos, listo, la leemos solo una vez, la idea es tener base de todo el artículo y pues bueno, cada uno va escuchando lo que dice el compañero para ver si algo no le quedó claro. Entonces, pues algo que quiero resaltar de todo el grupo, sinceramente, es que, ¿verdad? Cuando vimos que Milton no estaba, comenzamos a escribir en el grupo que formamos y como que, bueno, ¿qué hacemos? Soluciones, porque somos ingenieros y generamos soluciones, ¿sí? entonces la idea es eso, digamos, varios compañeros ofrecieron a decir que no, pues como lo que le digo, profe, todos leyeron el artículo, pues no era como crear conclusiones, pues bueno, la idea era como que sí, de tener conocimiento de las diapositivas, que pues todos la tenemos. Entonces, por eso también me gustó mucho este grupo, por eso, por lo que la actitud de como que no dejamos morir el grupo y todos participar, eso me gustó muchísimo. Perfecto. José Duan. Pues, profe, justamente iba a resaltar si eso, que pues, o sea, de cierta manera como que sí se contempló la idea de que pronto pudiese faltar alguien, y pues digamos que ya desde hace unos días pues veníamos estudiando justamente el artículo y justamente pues como que en caso de que pasara algo así, cualquier otra persona del grupo pudiese respaldar de por sí pues el término en la exposición, ¿no? Entonces, justamente era eso mismo que venía diciendo mi compañero Juan Diego. Perfecto, vale, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos, creo que es que estamos a tener otras reuniones y demás. Entonces, nada, felicitarlos. 5.0, que es, no sé, la versión de algún celular o algo. La versión de esta clase, el resumen de esta clase. La hora, sí, pero es 5.01. Y también la nota. Todo se une. Lo que pasa es que 5.01, si el punto máximo sería 5, pasaría a 1, ¿no? Pero es que en mi reloj son las 5. De pronto es el suyo, profe, de pronto es el suyo. Tiene un minuto de más. Pero es que ya cambió, no, es que ya cambió, es que ya pasó un minuto desde que dijimos eso, ¿no? Ya no se puede decir. Listo, muchachos, entonces estaríamos en contacto. Para la siguiente clase, que tenemos, bueno, con ustedes el parcial es hasta final de corte. Entonces, muchas gracias por esa actividad, muy buena la actividad, felicitaciones, y nos veremos en la siguiente clase. Vale, ingeniero, muchas gracias. Vale, profe, perfecto. Hasta luego. Vale, profe, muchísimas gracias, hasta luego. Vale, muchas gracias por la introducción. Hasta luego, ingeniero.